El siguiente tema es sobre el neofuncionalismo. El autor es Jeffrey Alexander y como dice que es un destacado pensador y profesor estadounidense que es considerado como una referencia necesaria de neofuncionalismo en la sociología. Nació el 30 de mayo de 1947 en McAllen, Wisconsin, Estados Unidos, y que a partir de finales de la década 1980 el trabajo de Alexander se volvió hacia la sociología cultural. La clave de este giro cultural fue el cambio en el énfasis de un compromiso con el funcionalismo estructural, que es el neofuncionalismo. Bueno, el objeto de estudio dedica atención al orden, también a las pautas de acción que actúan en el nivel de la interacción social, es decir, en el ámbito micosociológico en el que el individuo se relaciona con su entorno social circundante. En el neofuncionalismo da por hecha la integración social, lo admite como una posibilidad social. También la acción social es considerada que la acción social es un tipo de comportamiento caracterizado por 4 elementos: el agente que realiza la acción, el proceso de desarrollo de la acción, las normas y valores, contar con un fin o objetivo definido como estudio futuro al que probablemente conducha dicha acción. También el sistema social es el que expone las interacciones entre los subsistemas y es un modo de organización de los elementos de la acción en el que se dan relaciones. También en la sociología cultural es construir una perspectiva de análisis a partir de un posicionamiento específico con respecto a la sociología clásica y contemporánea, planteando primero un proyecto de sociología neofuncionalista y la perspectiva multidimensional que busca la interacción entre la acción individual y la estructura social a través de una visión integradora que de manera sistemática incluye diferentes enfoques teóricos y dimensiones analíticas de la realidad empírica. Constituye la única posición que se puede explicar en el mundo social. ¿Qué son los agentes? Bueno, el agente es el sentido tradicional que las estructuras no solo son fuerzas que constituyen a los actores desde afuera. ¿Qué es la agencia? Bueno, la agencia no supone la racionalización de las normas y de la cultura, consiste en la presentación de la acción y sujeto que se relacionan entre sí. El actor es como un sujeto racional capaz de tomar decisiones y partir de conocimientos que posee y de las demás. Bueno, el siguiente tema es sobre el neomarxismo educativo. En los antecedentes se remonta a los primeros escritos de Karl Marx, quien se enfocó en el idealismo dialéctico rechazando el determinismo económico percibido en más adelante, prefiriendo enfocarse en una revolución psicológica y no física. ¿En qué consiste esto? La escuela crítica o neomarxista apuesta por la concepción de la escuela como motor del cambio político y social. Esta anunciaba la transmisión de valores establecidos, la denuncia de las ideologías implícitas en la selección de conocimientos y maximizarla y evolucionarla como individuo. Algunos puntos claves que tiene esta es que mostraron sobre las desigualdades sociales, en las que solamente los que tenían dinero podían tener acceso a la educación, y mientras que los más pobres no podían tenerla. Una de las teorías es que las escuelas ayudarían a legitimizar la desigualdad económica, presentándola como una desigualdad de capacidades y méritos. La escuela se sumaría a la acción de las familias y las empresas con el fin de reproducir conciencias, lo cual permitiría reproducir relaciones de producción capitalistas. Bueno, ahora el siguiente tema del que vamos a hablar es el neoestructuralismo, donde encontramos al principal representante, que es Fernando Feinsberg, quien fue el principal pensador y el principal fundador de esta corriente. Además, él fue uno de los principales sociólogos que estudiaban en Perú. El estructuralismo latinoamericano tuvo una transformación productiva con equidad, desarrollo desde dentro y regionalismo abierto. Además, entre esta corriente también tenemos a dos pensadores que serían María Liliana Quintero Risuto y Nicolás Enrique Preda Álvarez. El principal pensador de esta corriente y fundador fue Fernando Feinsberg, ya que gracias a una profunda renovación realizada en colaboración con la CEPAL, dieron pie a la ahora llamado del estructuralismo.
Lejos de ser un sistema de pensamiento autocontenido, el neoestructuralismo es un sistema abierto que se presta a abrir espacios de diálogo con otras tradiciones de pensamiento que reconocen las limitaciones del paradigma dominante y se opone a un monismo metodológico. El siguiente tema que abordaremos es el interaccionismo simbólico. Primero que la definición de qué es el interaccionismo simbólico. Es una teoría sociológica que ha tenido un gran impacto en la psicología social contemporánea, así como en otras áreas de estudio de las ciencias sociales. Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para comprender el proceso a través del cual los individuos nos convertimos en miembros competentes de una sociedad. Básicamente, esta teoría busca cómo es que nosotros como sujetos nos comportamos y nos comunicamos en un medio social. Por ejemplo, aquí viene lo que es self, el yo y el mí. El yo dice que es la percepción que yo tengo y las respuestas como que a mí me podría dar sobre mi persona. Y el mí es cómo me comporto y las respuestas que yo doy de acuerdo a un entorno social. Eh, Aquí viene cómo es lo de el mensaje, el emisor, mensaje y receptor. El emisor, que es la persona que pues es el canal de la comunicación. El emisor es quien produce un mensaje, el mensaje es lo que se quiere dar a comunicar y el receptor es quien lo recibe. En el caso de la educación, el emisor es el profesor, el mensaje es la teoría o lo que vamos a aprender, el plan, y el receptor pues es el alumno. Los principales autores son Erving Goffman, George Herbert Blumer y Charles Horton Cooley. Aquí se puede acercar y podemos ver, vienen en orden. Y esto sería todo por parte del interaccionismo simbólico. Gracias. El siguiente tema a explicar es la fenomenología. ¿Quién es su precursor? Su precursor es Edmund Husserl. Él define la fenología como el estudio de los fenómenos tal como los experimenta el individuo, con el acento en la manera exacta que un fenómeno se revela en sí a la persona que lo está experimentando, en toda su especificidad y concreción. Lo que es la fenología es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, o dicho de otra manera, de las cosas tal y como se manifiesta y se muestra en esto. Los autores que son de aquí de la fenomenología es Jean-Paul Martin Heidegger, lo que es Jean-Luc Emmanuel Levinas y Maurice Merleau-Ponty. Lo que es la fenología aplicada a la educación es la que entiende como una dimensión de la vida cuya duración es prolongada y sus efectos duraderos. Podemos hacer de ella una praxis cuya meta sea la transformación de la existencia y no solo el cambio educativo. Otro es de que la fenología nos enseña que la conciencia es intencionalizada hacia el mundo y que éste es constituido por aquella en la medida en que le da sentido. Y a su vez, Limpan asegura que los niños aprendan a que tiene sentido para ellos. El año en que se da a conocer lo que es la fenología es en 1901, el cual es Husserl el que lo da a conocer a través de que publica el segundo volumen de su libro que comenzó en el siglo XX. Es la etnometodología. La etnometodología, su precursor es Harold Garfield. Él nació en 1917, el 29 de octubre. Nació en una familia de comerciantes y asistió a cursos de contabilidad y administración de la Universidad de Newark. Él murió el 21 de abril de 2011 en su casa en California, a los 93 años. La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca congestiva.
En 1968, bajo el rótulo de etnometodología, creó una nueva disciplina concerniente a cómo el hombre organiza su vida diaria en sociedad y también cómo hace que sus actividades sean significativas para él y para los otros individuos. ¿Qué es la etnometodología? La etnometodología es la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas, comunicar, tomar decisiones y razonar. Es una corriente sociológica surgida en los años 60 a través de los trabajos de Harold, el cual aparece como una ruptura con las ideas del estructural funcionalismo de Tal Parson, las cuales, según él, consideraba al actor como un idiota cultural que solo actuaba de acuerdo con normas que eran impuestas. Ya aplicadas a la educación, muestra que la desigualdad en el momento en que ésta se está generando, buscando develar sus orígenes y significados para la vida y relación entre los actores de la sociedad. Es una propuesta sociológica alternativa con una consciente argumentación para estudiar los textos sociales. Es una joven e interesante opción dentro de la metodología cualitativa que gracias a su solidez va ganando adeptos en la comunidad educativa. Eso sería todo. Gracias. El siguiente tema es Pierre Bourdieu y Michel Foucault. Pues esta es la presentación y vamos a hablar principalmente sobre Pierre. Él nació el 1 de agosto de 1930 y sus aportaciones fue establecer un sistema simbólico de comunicación entre la cultura, la política, la sexualidad, la educación y entre los tipos de capitales. Bueno, su aporte a la educación más que nada fue cómo surgen los mecanismos educativos institucionalizados para la reproducción de un orden social marcado por la diferencia sociocultural. Es un proceso que se basa en la distribución desigual del capital cultural y simbólico. Su corriente es el constructivismo simbólico. Toda enseñanza en la escuela o en el hogar descansa en la autoridad. La función de la escuela contribuye a reproducir la distribución del capital cultural y colabora con ello a la reproducción de la estructura del espacio social. Bien, ahora si nos referimos a Michel Foucault, él es un filósofo, él es un historiador, sociólogo y psicólogo francés. Nació el 15 de octubre de 1926. Su teoría va asociada al constructivismo. Desarrolló los conceptos de biopoder y biopolítica. La microfísica del poder se refería en dos relaciones. Una más que nada es el contrato-presión, donde se efectúa en dos relaciones, que es el fundamento de legitimidad y poder. Y pues la segunda es donación y represión, que presenta en términos de lucha o sumisión. Sus críticas son más que nada criptonormatividad, genealogía como método histórico, crítica feminista, teoría queer, constructivismo social, naturaleza humana, educación y autoridad. Él definió la educación como uno de los sistemas, como una forma política o mantener o modificar la educación de los discursos con los saberes y los poderes que implican, y la disciplina al poder que el sujeto ha entregado para otro, para formarlo, educarlo, guiarlo, en el que es el caso de la educación. Y pues sería todo el tema de Pierre y Michel Foucault, ¿no? Bueno, pues el siguiente tema que abordaremos serán sobre los siguientes autores. En primero tendremos a Jürgen Habermas y el siguiente que es Henry Giroux. Bueno, pues comenzaremos con lo que es la biografía de Jürgen Habermas. Pues nos dice que es un filósofo alemán conocido por sus trabajos en filosofía, también en la política, en la ética y la teoría en el derecho, así como en la filosofía y el lenguaje. Nos dice que nació el 18 de junio de 1929 en Alemania. Seguiremos con lo que es la teoría.
nos dice que es la teoría de la acción, que es el conocimiento e interés de Habermas, y nos dice que propone la teoría de los intereses de los directores del conocimiento y que pues entiende por las orientaciones especiales que son intensas a la reproducción y pues que va más allá de la especie humana y pues que estos intereses son tres, que sería el técnico, el práctico y el emancipativo. Seguiremos con lo que son las aportaciones a la educación que tuvo. Y pues nos dice que reconstruye el concepto de la acción y pues a partir de la sociología de Weber, quien distingue entre el comportamiento y sobre la acción. También nos dice que busca conocer y comprender y predecir lo que son las políticas y las prácticas educativas. Bueno, pues el siguiente, como les había mencionado, sigue quién es Henry Giroux. Empezaremos con la biografía. Nos dice que es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Nació el 18 de septiembre de 1943 en la provincia Rhode Island, Estados Unidos. Y pues su ocupación fue ser un autor, profesor y universitario. Seguiremos con la teoría. Nos dice que es la pedagogía crítica. La educación tiene que ser central en cualquier discurso sobre lo democrático y que pues propone la teoría de la resistencia, la cual pues nos habla de que debe promover el pensamiento crítico y la acción reflexiva, así como estimular la lucha política colectiva y ante el poder y la determinación social. Esto sobre las aportaciones y nos dice que pues es uno de los aspectos que más resalta Giroux a propósito de la enseñanza en la noción de la alfabetización y pues que debe conceberse como un medio constitutivo para la participación de los individuos ante la sociedad. Gracias.